Buenos días a todos y todas por asistir a esta rueda de prensa correspondiente al invierno de 2025. Voy a compartir, bueno, soy Rubén del Campo, portavoz de AEMET, y agradezco el apoyo para la realización de la rueda de prensa a Alejandra Oliva y Maritrini Bueno, compañeras del área de comunicación, y también, por supuesto, al área de climatología, al área de predicción y al área de evaluación y modelización del clima, por todo el apoyo y el material que nos han compartido. Sin más, comparto la presentación, que suele ser lo más difícil de la rueda de prensa, y que me diga alguien, porfa, si se está viendo en pantalla completa la presentación. ¿Se ve? Vale, sí, Trini dice que sí. Vale, pues nada, comenzamos ya entonces a explicar cosas. Lo primero, bueno, como siempre, ¿no? Cuando hacemos la rueda de prensa hablamos del comienzo de la siguiente estación astronómica, en este caso el invierno astronómico, que comenzará este próximo domingo, día 21 de diciembre, a las 16 horas y 3 minutos, hora oficial de la península. Un invierno que durará prácticamente 3 meses hasta el 20 de marzo de 2026. Bueno, lo primero, vamos a ver cómo ha sido el otoño del 2025 en España, nuestro país. Ha sido una estación nuevamente muy cálida. El otoño ha sido una estación con una temperatura media de 15,4 grados para el conjunto de España, y esto supone que haya sido un grado más cálido de lo normal, entendiendo como normal el promedio del periodo de referencia, que actualmente es 1991-2020. Con estos datos, se trata del noveno otoño con mayor temperatura media de la serie histórica y el octavo del siglo actual. O sea, fijaos cómo en los últimos años, en las dos décadas y media, los 25 años del siglo XXI, se han ido acumulando otoños cálidos. Si un otoño como este se hubiese producido en el siglo XX, habría sido el segundo más cálido. Ahora ha sido el noveno más cálido. Y también es destacable, o por lo menos así nos lo parece, que el último otoño que tuvo temperaturas por debajo de lo normal fue el del 2010. O sea que encadenamos casi 15 otoños ya, bueno, sin casi, encadenamos 15 otoños en las que las temperaturas han sido o normales o muy mayoritariamente más altas de lo normal. Esto es una tendencia, ¿no?, muy clara de cómo las estaciones se calientan, y el otoño, desde luego, no es una excepción en nuestro país en ese sentido. Mm, si desgranamos un poquito cómo ha sido, bueno, pues en la península, lo que os decía, un grado por encima de lo normal. También ha sido un otoño muy cálido en nuestros archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias. En algunas zonas del norte sí que es verdad que ha estado en torno a valores normales, pero son zonas aisladas. En el resto de la península ha tenido temperaturas por Perdona, encima de lo Rubén. normal. Sí, Rubén, sí, dime. algunos no lo oyen, me están diciendo. Algunos no lo oyen, Sí, pero otros sí. solo lo ha dicho uno hasta ahora. Pues Radio si, Nacional dice que no se escucha el audio. ¿no? Pues si el resto lo está escuchando, quizás que entre y salga Radio Nacional Claro, de la, eso. de la reunión, a ver si así se soluciona. Pues si fuera algo general, pero si Sí, es una es el cosa... solo porque están diciendo los demás que sí, o sea que sin Vale, problema ya hablo con ella. Gracias y vale, perdón. nada, gracias a ti, Trini. Bueno, pues estábamos comentando que ha sido muy cálido en todo el territorio, y especialmente en zonas de Andalucía, ¿no?, del sur de la península, que es donde más anómalamente cálido ha sido el otoño. Los 3 meses, tanto septiembre como octubre y noviembre, tuvieron temperaturas por encima de lo normal, especialmente octubre, que fue un mes en el que prácticamente todo el periodo, todo el mes, tuvo temperaturas superiores a las normales. En cambio, tanto en septiembre como en noviembre hubo periodos fríos, especialmente a finales de noviembre, si recordáis un episodio en el que incluso llegó a nevar en cotas bajas. En la ciudad de Pamplona, sin ir más lejos, nevó y hubo heladas en el interior peninsular bastante generalizadas. Tuvimos ahí un pequeño adelanto del invierno a finales de noviembre. Ahora vamos a hablar de las precipitaciones, las lluvias. Y el otoño, pues ha sido en general una estación seca, ha sido un otoño seco. Esto no quiere decir que no haya llovido nada, quiere decir que las lluvias a lo largo de la estación han estado por debajo de lo normal. En la península, en su conjunto, se han acumulado 166 litros por metro cuadrado,
lo que supone que ha llovido un 83% del promedio normal del periodo de referencia 1991-2020. Por lo tanto, precipitaciones inferiores a las normales en el conjunto de la península. En los archipiélagos sí que ha sido un otoño más normal, pero cuando hablamos de lluvias siempre hay que hacer un poquito de distribución geográfica, porque el carácter seco es para el conjunto de la península, pero evidentemente hay diferencias y en el mapa las vemos, ¿no? En zonas de Galicia, del oeste de Castilla y León, puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y especialmente del oeste y norte de Andalucía, ha sido un otoño lluvioso. Ha habido paso de borrascas que han dejado lluvias por allí, por esas zonas abundantes. En cambio, en zonas del norte y especialmente del interior oriental peninsular, así como del sureste, también en Canarias, pues ha sido un otoño más seco. Las lluvias, en algunos casos, como el sureste peninsular, no han llegado ni a la mitad de lo normal. Y sin embargo, y a pesar de este carácter, también hubo episodios de lluvias torrenciales y el más destacable probablemente sea el que estuvo asociado a la Dana Alice, que fue en torno a mediados del mes de octubre y que dejó lluvias torrenciales en zonas sobre todo de la Comunidad Valenciana y del sur de Cataluña. La Dana Alice, que fue histórica no porque dejase unas cantidades de lluvia enormes, sino porque fue la primera dana que tiene nombre. Desde octubre de 2025, en AEMET y en el grupo de países de nombramiento del suroeste de Europa, ponemos nombres también a las danas de gran impacto, no solo a las borrascas, y la Dana Alice pues, fue la primera que fue bautizada. No recuerdo el día exactamente, pero en torno al 8 o 9 de octubre aproximadamente. Bueno, pues esto es un poco lo que ha dado de sí el otoño en cuanto a lluvias. Y si vemos en este gráfico la evolución de las lluvias en España a lo largo de los otoños, desde 1961, así como en las temperaturas está muy claro ese ascenso, y hemos visto como la mayor parte de los otoños cálidos pues se nos han juntado en el siglo XXI. En cuanto a las lluvias en otoño, pues la verdad es que no hay una evolución, una tendencia muy marcada, ¿no? Hay otoños muy lluviosos, a los que le siguen otoños muy secos y realmente no se nota una tendencia como se puede notar quizás en otras estaciones. Quizás en el invierno se nota un poquito más que hay una tendencia a la baja. Esto es para el conjunto de España también, ¿eh? Habría que desglosar más por zonas, pero en principio para el conjunto de España y en otoño, pues no se observa que haya una tendencia en si las lluvias van a más o a menos. Bueno, como estamos en diciembre ya, y aunque no ha terminado el año, falta poquito, pero aún falta, podemos hacer un breve resumen preliminar de cómo ha sido 2025, teniendo en cuenta, pues eso, que faltan todavía casi 2 semanas, ¿no? Para que termine el año. Pero bueno, algunas conclusiones, desde luego, ya podemos ir sacando y las queríamos mostrar. Lo primero, 2025, esto con muy alta probabilidad, va a ser un año extremadamente cálido otra vez, porque los 3 años anteriores también los fueron. Es decir, encadenaríamos 4 años extremadamente cálidos. ¿Qué quiere decir extremadamente cálido? Para poner en contexto, aunque la frase ya lo explica. Bueno, técnicamente quiere decir que los 4 años han tenido una temperatura media superior a cualquiera de los años del periodo de referencia 1991-2020. Eso es lo que quiere decir. Y en esta gráfica se ve muy bien, ¿no? Vemos la línea trazada por la temperatura de 15 grados y cómo hasta el año 2022 no se había llegado nunca a esa temperatura media de 15 grados. Y de repente, bueno, pues desde 2022 tenemos ahí 4 años consecutivos en que esa temperatura media se alcanza o se supera. Así que 2025 va a ser, con muy alta probabilidad, uno de los 4 años más cálidos de la serie. Con los datos provisionales que manejamos, probablemente sea el tercero o el cuarto más cálido. Veremos al final cómo evoluciona la cosa, pero puede quedar empatado con 2023, perdón, con 2024 como tercero más cálido o superarlo directamente. Pero lo significativo es eso, ¿no? Este salto que hay en las temperaturas desde 2022. Y es que si vemos un poquito cómo han ido evolucionando los periodos fríos y cálidos a lo largo del año 25, en esta gráfica se ve muy bien, ¿no? Una línea verde que representaría la temperatura media diaria en España, en la península,
Y las franjas, las manchas estas de color rojo indican los periodos cálidos y las azules los fríos. Bueno, pues es muy destacable, desde luego, esta tremenda franja cálida entre, bueno, finales de mayo y principios de julio. El mes de junio fue algo, desde luego, fuera de todo un contexto climático. Fue el mes de junio más cálido de la serie histórica y fue el mes de todos los del año existentes desde que tenemos registros, que mayor diferencia de temperatura por encima tuvo con respecto a su media. Más de 3,6 grados, anómalamente cálido. Eso es algo que no, como digo, no se había visto nunca. Luego, en agosto, volvió a repuntar el calor y tuvimos una ola de calor muy intensa y extensa. Si recordáis, con graves episodios de incendios forestales asociados, ¿no?, a esta situación. Y luego periodos fríos, bueno, pues quizás destacable en el mes de marzo, que fue un mes muy frío, también a finales de julio, que fue un alivio, afortunadamente, ¿no?, con temperaturas por debajo de lo normal, y luego destacable en septiembre y noviembre. Total, que tuvimos dos importantes olas de calor a lo largo del año y ninguna ola de frío. Y de los 11 meses que tenemos hasta ahora, dos fueron extremadamente cálidos, cuatro muy cálidos, tres cálidos, uno normal y uno muy frío. Así que abrumadoramente por encima de lo normal las temperaturas. En cuanto a las lluvias, pues bueno, ha sido un año húmedo, con la suma de las lluvias desde el 1 de enero hasta el 9 de diciembre, que es cuando hemos hecho las cuentas, ¿no? Tenemos 633 litros por metro cuadrado. Hoy que estamos ya a día 16, seguramente ya hemos superado 640 litros por metro cuadrado, que es la media para el conjunto del año, para los 365 días del año. Así que, sin ninguna duda, va a ser un año húmedo, ¿eh? De momento, con un 8% más de lluvia sobre el periodo de referencia, pero también en este caso pues hay que distinguir, ¿no?, entre zonas. Y ya vemos que fue o está siendo, ha sido un año especialmente lluvioso en todo el suroeste peninsular, especialmente en zonas del sistema central, zonas de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía occidental. En esas zonas, el paso de borrascas atlánticas pues ha generado un año muy lluvioso. También en otras zonas, como Galicia, buena parte del interior del norte de la península y en puntos también del Mediterráneo ha sido más lluvioso. Y únicamente en el tercio norte, en la cornisa cantábrica, sí que ha sido un año pues con lluvias inferiores al promedio normal, en el interior oriental y en algunas zonas del sureste, incluso un año bastante seco. En cuanto a por estaciones, pues fijaos un poco. Hablamos de un año húmedo, pero si vemos las estaciones, el pasado invierno, es decir, diciembre del 24, enero y febrero del 25, fue una estación seca. El verano y el otoño también han sido estaciones secas, con lluvias por debajo de lo normal. Entonces, lo que ha roto aquí este balance fue la primavera, que fue una primavera muy húmeda, una de las primaveras más lluviosas de la serie histórica. Y con todas esas lluvias de la primavera, pues el conjunto del año nos ha quedado húmedo, lluvioso, más lluvioso de lo normal. Y bueno, podemos ver un poquito el análisis de las lluvias de manera algo más profunda en las siguientes diapositivas. Vamos a ver si estamos en sequía o no. Bueno, analizando las lluvias de los últimos 12 meses, es decir, analizando la sequía meteorológica a 12 meses, que esto suele tener repercusión en las reservas de agua, pues lo cierto es que para el conjunto de España no hay sequía meteorológica. Ha sido un año lluvioso y estamos analizando los últimos 12 meses. Para el conjunto no hay, pero ya podéis ver también en este mapita las manchas de color rosa y naranja, que hay zonas en las que realmente las lluvias sí que están claramente por debajo de lo normal, incluso podría hablarse de sequía meteorológica, de esa sequía asociada a la escasez de lluvias en los últimos 12 meses, ¿no? Y en este caso, pues sería sobre todo Asturias y otras zonas del Cantábrico y puntos también del interior oriental peninsular y la zona del sur de la provincia de Almería. También puntos de Baleares y de Canarias. Pero en conjunto, insisto, no se puede hablar de sequía meteorológica en estos momentos. En esta gráfica, que es un poco compleja, pero la explico rápidamente, se ve la evolución de las lluvias de los últimos 5 años. Las barras azules indican los periodos en los que ha llovido más de lo normal, las barras naranjas y rojas cuando ha llovido menos.
y aquí se ve muy bien la gran sequía que tuvimos entre 2022 y en fin, hasta mediados de 2023, hubo un periodo lluvioso, volvió a llover menos y luego ya desde la primavera del 2024 hasta la actualidad, pues hemos tenido un periodo lluvioso que eso sí, como digo, como en verano y en otoño ha llovido menos, pues ahora mismo estamos en una situación un poquito de menos lluvias, pero no podemos hablar todavía de sequía meteorológica. Si analizamos a 36 meses, es decir, esa sequía que llamamos de larga duración, una sequía más estructural, que afecta más también a ecosistemas y demás, pues tampoco podemos hablar de sequía para el conjunto de España, ¿eh? Aquí se aprecia, bueno, pues en el análisis de las lluvias a 3 años, que de nuevo en zonas del Cantábrico, especialmente Asturias, zonas próximas, sigue habiendo una escasez de precipitaciones. Podemos hablar de una sequía de larga duración en esa zona, también en puntos del extremo nordeste de Cataluña, en puntos del sureste también, del interior oriental, provincia de Alicante, zonas de Almería y en Canarias, ¿eh? Pero para el conjunto de España no existe esa sequía, sí que por zonas pues todavía hay áreas en las que los últimos 3 años ha llovido poquito y por lo tanto se puede hablar de esa sequía de larga duración. Esta gráfica lo que muestra son los periodos de sequía de larga duración desde 1964 a la actualidad. Haciendo un vistazo rápido, pues vemos que los años 60 y 70, desde luego, fueron bastante lluviosos y que esos periodos lluviosos, conforme hemos ido llegando hasta nuestros días, son menos largos, menos intensos y casi menos frecuentes, ¿no? Y ahora mismo pues estamos saliendo de la última sequía de larga duración, que fue pues desde 2021 hasta 2024 aproximadamente, perdón, desde 2023 hasta 2024, el último año y medio, pero ya desde la pasada primavera, desde la primavera de 2025, se ha salido de esa sequía de larga duración, aunque insisto, todavía quedan zonas en las que puede hablarse de esa sequía. ¿Continuará la sequía en esas zonas? ¿Seguirá España recibiendo más lluvias? Bueno, pues vamos a ver si con la predicción estacional salimos de dudas o no salimos de dudas. Vale, vamos a ver. Vamos a distinguir aquí entre la predicción para el trimestre compuesto por diciembre, enero y febrero, que es lo que compone el invierno meteorológico, y luego también vamos a hacer un avance del trimestre enero, febrero y marzo. Pero en este trimestre, diciembre, enero y febrero, que es el invierno meteorológico, en cuanto a temperaturas, lo que es muy probable es que se trate de un trimestre más cálido de lo normal en toda España, con una probabilidad de en torno al 60% en la península y de en torno al 70% en los archipiélagos. Es muy probable que sea un invierno otra vez cálido y sería el octavo invierno cálido consecutivo, si no recuerdo mal. Tendría que mirarlo, pero desde luego hace ya bastantes años que no tenemos un invierno frío, lo mismo que ocurre con el otoño. Es muy poco probable que sea un invierno frío en conjunto, solo hay una probabilidad del 10%. Y en cuanto a las lluvias, pues no está muy claro, la verdad, ¿eh? Siempre decimos que un pronóstico estacional de lluvias en el entorno geográfico de España es muy complejo porque una sola situación, una sola borrasca te puede dejar en pocos días, a veces en horas, la cantidad que se espera para toda la estación y echa al traste, ¿no? el pronóstico. En definitiva, en la mayor parte del país lo tenemos en blanco, lo que significa pues, que el otoño no muestra una tendencia, perdón, el invierno no muestra una tendencia en cuanto a lluvias, o sea que es igual de probable que sea más lluvioso de lo normal, a que sea normal o a que sea más seco de lo normal. Solo hay una pequeña zona en el suroeste de la península donde es un poco más probable que sea más seco de lo normal a que sea más lluvioso de lo normal. Solo hay un 25% de probabilidades de que sea más lluvioso de lo normal frente a un 40% de que sea más seco. Pero en definitiva, tampoco son porcentajes que se separen demasiado como ocurría con las temperaturas, así que en general pues no podemos dar una predicción muy robusta y muy clara en cuanto a lluvias para el invierno meteorológico en su conjunto. ¿De acuerdo? Lo que sí está más claro es que va a ser más cálido de lo normal. Y si nos vamos al siguiente trimestre, al trimestre enero, febrero y marzo, los 3 primeros meses del año 2026, pues aquí sí que vemos otra vez que es
muy probable que el trimestre sea más cálido de lo normal. En prácticamente toda la península, con una probabilidad del 60%, incluso del 70% en el noroeste y en los archipiélagos. Esto parece pues muy claro que el siguiente trimestre también sea más cálido de lo normal. Y ojo, que esto, siempre hay que decirlo, es para el conjunto del trimestre. Esto no quiere decir que en momentos puntuales, en periodos cortos, pues podamos tener también unos días fríos, con heladas, incluso con nevadas, ¿no? Esto es siempre una predicción para el conjunto de la estación. No quiere decir que toda la estación completa vaya a ser más cálida de lo normal, sino que predominarán esos periodos con temperaturas pues, relativamente suaves para ser invierno. Y en cuanto a las lluvias, pues nada, pasa un poco lo mismo que en el trimestre anterior. No hay una tendencia clara, no podemos dar una probabilidad para la mayor parte de España, es igual de probable que el trimestre enero, febrero, marzo sea más lluvioso de lo normal a que sea más seco de lo normal. Solo en Canarias hay una pequeña mayor probabilidad de que sea más seco de lo normal frente a que sea más húmedo de lo normal. Es decir, aquí podríamos traducirlo diciendo en Canarias que es poco probable que las lluvias estén por encima de lo normal, pero en definitiva tampoco hay una tendencia demasiado clara en cuanto a las lluvias. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería contar por ahora. Entonces, no sé si ha quedado todo lo suficientemente claro o confuso. Si tenéis preguntas, pues las podéis hacer a través del chat o podéis preguntar levantando la mano, preguntando a Trini a través del chat o como queráis. Así que por mi parte, muchas gracias por haber aguantado estos minutos de chapa. ¿Alguna pregunta por ahí? Isabel Miranda, bueno, a ver, no sé si ha levantado antes la mano Isabel Miranda o ha preguntado primero Mario. Venga, Isabel, tú misma, si quieres abrir el micro Hola, y la ¿me cámara. oís? Hola, Isabel, sí, te oímos. Hola, hola, buenos días. Sí, tenía una pregunta, se sale un poquito del foco, pero bueno, no sé si ayer Pedro Sánchez dijo que iba a presentar el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática mañana y quería saber si desde la EMET habéis hecho alguna aportación o qué medidas consideráis importantes que se recojan. Bueno, el Pacto de Estado contra la emergencia climática o para luchar contra la emergencia climática, desde luego, el papel de una organización como AEMET pues tiene que ser fundamental, ¿no? Somos el organismo que tenemos encomendada la tarea de desarrollar los escenarios climáticos para el futuro en España y en ese sentido, eh, a la hora de tomar decisiones políticas de gestión del territorio en el futuro, desde luego estas proyecciones climáticas van a ser fundamentales. Y bueno, AEMET sí que está ahí pues, implicado en ese pacto de Estado desarrollando su tarea científica como siempre. Mm, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos en el chat, dice Mario García Ramírez. La primera hace dos preguntas. Entonces, la primera dice, ¿cuántos récords de días cálidos ha habido en 2025? Y bueno, pues la respuesta ahora mismo no la tengo, Mario. Lo podemos mirar y te podemos dar a posteriori la respuesta o si a lo largo de la rueda de prensa somos capaces de recuperar esa información porque ahora mismo de cabeza no la tengo, pero lo que sí te digo es que récords de días fríos no ha habido. Mario a lo que hace referencia es a esos días que son los más cálidos para su propia fecha de la serie histórica y que en los últimos años han predominado notablemente, pero mucho con respecto a los récords de días fríos. Entonces, si conseguimos el dato a lo largo de la rueda de prensa, te los damos. Y la siguiente pregunta que hacía es, ¿algún avance sobre el tiempo en Navidades? Bueno, pues es un poco pronto todavía, pero como es una información que yo creo que ya empieza a interesar, pues podemos avanzar algo. Déjame en este caso compartir de nuevo la presentación. A ver, un segundito. ¿La estáis viendo la presentación otra vez? Sí, se ve así. Vale, gracias. Bueno, pues tiempo para Navidades. Antes de las Navidades yo hablaría un poco del fin de semana previo para estar pendientes.
¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver si pasa la presentación, porque especialmente el domingo día 21, son probables las nevadas en la península. Hay una alta probabilidad en montañas. Este mapa que os he puesto aquí a la derecha representa la probabilidad de nevada el domingo. Y lo que está en rojo, aunque no sea un color muy intuitivo para hablar de nieve, pero bueno, lo que está en rojo representa un porcentaje de probabilidad de nevada muy alto. Entonces, como veis, en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Ibérico Sur, cordilleras penibéticas, en todas las montañas de España, el domingo hay alta probabilidad de nevadas, pero no podemos descartar que ese día también pueda nevar en zonas más bajas, en zonas de la meseta norte, especialmente en el este de la meseta, en el este quizás de Galicia, bueno, en el norte también de Castilla y León, podría haber nevadas. Entonces, en ese sentido, sí que os pedimos que estéis atentos a futuras actualizaciones, ¿no?, de nuestros pronósticos, porque como digo, podría bajar la cota de nieve y nevar no solo en zonas de montaña, sino también en zonas llanas, y esto pues en un fin de semana en el que probablemente haya bastante movilidad, bueno, pues hay que estar atentos, ¿no?, al pronóstico del tiempo. Esto, como digo, todavía lo tenemos que afinar más, pero ya es importante pues estar pendientes de esas probables nevadas, sobre todo la jornada del domingo, porque habrá una bajada de las temperaturas y esto coincidirá pues con la llegada de bajas presiones que podrían dejar lluvias. Pero insisto que tenemos que afinar más y lo haremos en los próximos días. Y después, a partir del día 22 de diciembre, pues lo más probable que ahora mismo, o lo que nos están diciendo los modelos de predicción, es que tengamos un tiempo frío, un tiempo invernal durante los primeros días de las fiestas navideñas, ¿eh? Empieza el invierno el día 20, el invierno astronómico, pues parece que, o el día 21, ¿no? Pues parece que lo hará con frío. Bueno, pero sí que quiero dejar también patente que hay incertidumbre. Y aunque esta gráfica no os diga nada, así viéndola, así que os voy a explicar un poquito. Esta gráfica lo que representa son las temperaturas previstas a 1500 metros de altitud sobre Madrid. La medida de la temperatura a 1500 metros de altitud, lo que nos ayuda es a ver la naturaleza térmica de las masas de aire que nos afectan. Y si os fijáis, lo importante para nosotros ahora es que hay aquí como una franja de colores rosas y verdes que no se separa demasiado. Y esto, resumiendo mucho, quiere decir que no hay demasiada incertidumbre. Es decir, que para la predicción de hoy, mañana y pasado tenemos bastante claras qué temperaturas va a haber estos días. Pero luego, de cara al viernes y sábado, si os fijáis, se amplía bastante la franja y esto quiere decir que hay mayor incertidumbre. Se observa la bajada de temperaturas del fin de semana y del lunes, pero después, fijaos, día de Nochebuena, día de Navidad, lo cierto es que los modelos de predicción ya se dispersan bastante. Incluso hay algunos pues, que dicen que tampoco es que vaya a hacer mucho frío, sino el que tenemos estos días. Otros, en cambio, sí que dicen pues, que puede hacer bastante frío. En general, temperaturas más bajas que estos días, ambiente invernal, pero con mucha incertidumbre. Dicho esto, lo que están empezando a ver los modelos de predicción es que de cara a la primera semana de Navidad es posible que se forme un gran anticiclón de bloqueo, que se llama así porque es un anticiclón bastante robusto y persistente, como veis, pues entre las Islas Británicas y Escandinavia, que son estos manchurrones de color, bueno, violeta, rosado, más o menos, ¿no? Vale, esto parece que se va a formar en esa zona, mientras que nuestro territorio quedaría más, digamos, entre dos aguas, entre este gran anticiclón de bloqueo y bajas presiones en el Mediterráneo. Con esta situación es compatible que lo que tengamos en la primera semana de Navidad sea, por un lado, si nos fijamos en el mapa de la derecha, temperaturas bajas, es decir, ambiente frío, plenamente invernal, temperaturas incluso inferiores a las normales en toda España. Y en cuanto a las lluvias, pues como siempre la incertidumbre es mucho mayor, no es descartable que en el área mediterránea, en Baleares también, podamos tener lluvias, pero esto queda mucho y habrá que confirmarlo, porque
no es seguro ni mucho menos, lo que pasa que es compatible con ese patrón atmosférico que hemos visto, mientras que en el oeste peninsular predominaría el tiempo seco. Es decir, resumiendo, lo más probable es que tengamos un comienzo de la Navidad, con la situación actualmente prevista, que sea frío, con heladas, ¿no? Sobre todo en el interior de la península, y el tema de las precipitaciones, pues también aún está por ver. Y eso era un poco la pregunta. Y como tenemos por aquí a José Ángel Núñez, que nos ha echado un capote, pues ya tenemos los récords de días cálidos, Mario, que son 25 en 2025. 25 días que han sido los más cálidos para su fecha concreta en la serie histórica. Y eso quiere decir que ha multiplicado por 5 lo normal. Es decir, en un clima teórico sin alteración por las emisiones de gases de efecto invernadero, en un clima sin cambio climático, serían esperables 5 récords cálidos al año y 5 récords fríos. Récords fríos no hemos tenido ninguno, el año pasado tampoco, el anterior tampoco, en 2022 tuvimos solo 2, pero este último año hemos tenido 25 récords de días cálidos, que multiplica por 5, pero en los años anteriores incluso esa proporción fue similar o superior. ¿Vale, Mario? Y había otra pregunta de Javier Bolaños, que es de Canal Sur. Dice: hola Rubén, considerando que la atmósfera está más caliente de lo normal, no sé si tenéis datos sobre borrascas significativas de especial intensidad. ¿Ha habido más, menos o en la media? Hombre, en el último año lo cierto es que si nos atenemos a los avisos que hemos emitido y a los avisos especiales, ¿no? Que los avisos especiales dan una buena medida de la situación porque se lanzan cuando vamos a tener una situación adversa, pues más o menos generalizada, duradera, como pueden dejar en el caso de avisos especiales por lluvias torrenciales. Y en este caso, en el último año, sí que hemos tenido más avisos especiales que en años anteriores. Pero una cosa que hay que matizar es que el hecho de que tengamos una atmósfera más caliente, eso está claro, no tiene por qué implicar en nuestro territorio que vayamos a tener más borrascas adversas en el futuro. ¿Me explico? Una de las cosas que el cambio climático provoca es un cambio en la dinámica de la atmósfera. Y, por ejemplo, en el sur de la península, en Andalucía, sí que parece bastante patente que las borrascas que venían y que entraban por el suroeste, en invierno por lo menos van a menos y hay un descenso de las precipitaciones. Pero eso, es decir, la frecuencia está por ver si va a ir a menos, que en algunas zonas ya parece que sí. Y otra cosa es la intensidad. Es decir, que aunque estas borrascas vayan a menos, cuando lleguen sean más intensas. Y en ese sentido, pues sobre todo en el tema de las precipitaciones, hay una base física para pensar, ¿no?, que podrían ser borrascas que dejasen más lluvia, porque una atmósfera más cálida, por un lado, es capaz de contener más vapor de agua, y también un mar más cálido, y eso también lo estamos viendo. No hemos hablado de la temperatura del agua del mar, pero en el último año, desde luego, ha estado muy por encima de la media también. Un mar más cálido también provee de más vapor de agua a la atmósfera, y esto pues se traduce en potencialmente lluvias más intensas. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues si nadie se anima a preguntar más cosas, por nuestra parte, simplemente pues aprovechamos ya para desearos felices fiestas y que entre el 2026 con muy buen pie, la salida del 25 y entrada del 26, pues sean con muy buen pie y que vaya todo muy bien. Así que lo dicho, de parte de AEMET, felices fiestas a todos y a todas, y muchas gracias por haber asistido a esta rueda de prensa estacional.